Bueno, en este video vamos a explicar cómo hacer la conexión entre Java, una aplicación Java, y nuestra base de datos en Postgres. Lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos. Entonces, para ello tenemos que entrar a nuestro servidor e introducimos nuestra contraseña. Dentro de nuestra base de datos tenemos que crearnos una tabla o una relación de tabla, y podemos ver que tenemos en este caso la tabla productos. Para ver qué datos tiene nuestra tabla y qué campos tiene para poder ingresar luego esos datos, tenemos que irnos aquí a View Data y clicamos aquí. Entonces aquí podemos ver qué campos son los que tenemos. Como vemos, el primer campo es un entero, luego tenemos un carácter, luego tenemos una descripción y un precio de tipo real. Entonces es muy importante fijarnos de hasta qué clave tenemos nuestros registros, para que no tengamos claves duplicadas. Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos que saber también en qué IP está corriendo nuestro servidor. Como en este caso nuestro servidor está en nuestra propia máquina, solamente nos quedamos con el localhost, y también necesitamos saber en qué puerto está corriendo nuestro servidor. Como vemos aquí, está en el puerto 5000. Luego, si queremos ejecutar alguna consulta o queremos añadir quizás otra tabla, simplemente nos vamos aquí y aquí hacemos, por ejemplo, el select from productos. Y ejecutamos esto. Podemos ver la misma tabla que teníamos aquí. Entonces, en Java es muy importante saber de que cuando ejecutemos o cuando creemos nuestros métodos de consulta o de añadir datos, tenemos que tomar en cuenta de que esta misma línea de comando se va a utilizar en Java. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra librería. En mi caso está en documentos, está cerca de mi proyecto en Java, en la carpeta que se llama librerías. Entonces este .jar es el archivo que necesitamos para poder hacer la conexión con nuestra base de datos en Postgres. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer justamente esa conexión. Yo me he creado el método principal, que es este, donde básicamente me creo una variable de tipo connection y al principio le declaro null por el momento. Me creo un string URL que va a almacenar la dirección de donde se encuentra nuestra base de datos. Es importante, antes de hacer todo esto, importar nuestra librería. En mi caso ya está importada. Para importarla simplemente hay que ir a agregar archivos jar y seleccionar la librería correspondiente. Yo lo pondré a abrir, pero ya lo tengo agregado, entonces lo cancelo. Entonces, una vez que lo importemos, va a aparecer en este lugar. Listo, entonces ahora sí nos creamos, ¿no?, nuestra variable de tipo string utilizando la librería JDBC PostgreSQL, y le indicamos en dónde está nuestro servidor. Está en nuestro servidor localhost en el puerto 5000, y nuestra base de datos se llama Postgres. Nosotros aquí tenemos dos try catch. En el primero es en el que está anidado, registramos el driver PostgreSQL.
¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos saber si está funcionando bien nuestro driver. Si estaría funcionando bien, entonces no va a mostrar ningún mensaje. Pero en el caso de que no se logre registrar, entonces nos va a mostrar este mensaje con la excepción que ha encontrado nuestro try catch. Seguido de eso, ya nos salimos de este try catch y a la variable conexión que nos habíamos creado anteriormente, le ejecutamos el método getConnection de la clase DriveManager. Entonces, a eso le pasamos los siguientes argumentos. Primero, la URL. Esto lo podemos hacer junto, es decir, si copiaríamos todo esto aquí, sería exactamente lo mismo. Pero es mejor manejarlo por variables separadas. Entonces, pasamos el primer argumento en una URL, o nuestra variable URL, y le pasamos el nombre del usuario que tengamos aquí. En nuestro caso solo tenemos el de admin y el de Postgres, entonces nosotros ahorita estamos logueados con el de admin. Entonces nos vamos aquí y abrimos el de, o le pasamos el valor de admin y la contraseña también admin. Luego aquí nos creamos un boolean valid que va a ejecutar el método del método connection isValid. Este método le pasamos el número 50.000, que es básicamente son dos números que se mandan normalmente para verificar si hay de qué tipo es nuestra conexión, es decir, si se ha establecido una conexión. Si esto no devolvería un valor de falso, nosotros, este system.out.print imprimiría en pantalla un fallo al conectarse. Esto solamente es un operador ternario que es simplemente un if, que por verdadero va a imprimir conexión establecida y por falso fallo al conectarse. En caso de que se encuentre el try catch encuentre una excepción, nos va a imprimir en pantalla error al conectarse con la base de datos de PostgreSQL más la URL, que básicamente es esto, más la excepción que encuentre el try catch. Seguido de todo esto de haber establecido la conexión, simplemente tenemos que ejecutar los métodos que querramos. Primero veamos el de ejecutar consulta, que como vemos aquí recibe el parámetro connection. Entonces nos vamos al de ejecutar consulta. Como vemos, primero se crea una variable statement que con el parámetro que lo ha recibido ejecutamos el método createStatement. Seguido de eso creamos una variable de tipo string donde básicamente está nuestra consulta en código SQL. Al hacer esto, nosotros vamos a ejecutar esta consulta en la variable de tipo resultSet y le vamos a pasar de nuestro statement, vamos a ejecutar el método executeQuery y le pasamos nuestro SQL, es decir, nuestra consulta SQL. Luego ejecutamos el método next, que lo ejecutaríamos en otro ciclo repetitivo, por decir, en un for. El for no nos va a permitir iterar sobre esta variable o sobre este objeto, porque sí o sí nos pide de que esté en un método o que se esté iterando a través de un método next. Entonces hacemos un while que mientras este rs tenga datos itere, ¿no? ¿Y qué cosa va a hacer en esa iteración? Que muestre en pantalla nuestros campos que tengamos en nuestra tabla. Es decir, rs va a almacenar o va a recibir todos los datos de la tabla. Pero de eso nosotros tenemos que pasarle
especificarle qué campos queremos. Por decir, aquí estamos le pidiendo el campo de tipo. Entonces, si nos vamos a la tabla, vamos a pedirle con este tipo, le estamos pidiendo este campo. Con este descript le estamos pidiendo este campo también. Ahora, si quisiéramos añadir uno, simplemente pondríamos más rs.getString y le pasamos cuál es ese campo que queremos. Era precio, ¿no? Sí, precio. Entonces, también es bueno darle un espacio para poder visualizar de manera mejor, de mejor manera. Y concatenamos todo esto. Listo. Entonces, una vez de que ha iterado, cerramos este statement, este result set. Luego cerramos el statement y en caso de que hubiera una excepción, pues la captamos y la imprimimos con este método print stack trace, que va a imprimir la pila que tenga o que nos devuelva la excepción. Si ejecutamos este archivo, como vemos, primero nos dice que la conexión se ha establecido. Básicamente es esta línea de código la que está logrando eso, y también la de conexión. Seguido de eso se ejecuta nuestro método ejecutar consulta, y aquí vemos que nos está devolviendo tanto el campo de tipo, así como el de descripción, y también del precio. Sí. Bueno, y si queremos añadir datos a nuestra tabla, pues es muy similar lo que hacemos con ejecutar consulta. Simplemente le cambiamos el nombre a insert data y le declaramos un teclado para poder insertar datos. Declaramos un escáner. Y bueno, esto es un poco de interfaz, ¿no? Que ingrese los datos del producto en el siguiente orden. Que primero ingrese la clave, el tipo, la descripción, el precio, que sea de tipo double. Aquí estamos leyendo los datos en línea, es decir, si yo pondría esto así y el usuario tendría que ir ingresando dato por dato, pero eso no es lo que queremos lograr. Más bien simplemente que en una sola línea ingrese todo un registro. Bueno, y por último nos creamos un problema de esto es que el precio no lo podemos leer directamente aquí de tipo double. Entonces lo leemos de tipo string, luego lo parseamos para que sea de tipo double. Y luego tenemos que declarar nuestra consulta SQL o nuestro código SQL. Y para ello debemos concatenar todas estas variables que hemos leído en esta línea de código. Para ello simplemente concatenamos todo esto de esta forma. Es importante ver que nuestras variables que sean del tipo string, es decir, nuestros campos sean del tipo string, deben ir primero por comillas simples y luego ya por comillas dobles para separar y poder concatenar las variables que hayamos leído aquí. Seguido de eso, nuevamente nos creamos una variable de tipo statement y con el argumento connection que tenemos aquí, que en este caso es con, nuevamente creamos le ejecutamos el método createStatement. Nos creamos una variable un contador, que básicamente va a contar cuántas filas se han modificado en nuestra tabla. Y por último imprimimos qué filas han sido afectadas. Cerramos nuestro statement
y si hemos captado alguna excepción, imprimimos la pila. Listo, por último, descomentamos esto para poder insertar datos en nuestra base de datos. Primero se va a ejecutar el de insert data y luego el de ejecutar la consulta con nuestra base de datos para poder visualizar qué cambios hemos hecho. Verificamos primero hasta qué número tenemos hasta el 7, entonces en nuestro producto será el 8. El tipo, por decir, dulces o refrescos. Coca-Cola. El precio 10,50, digamos. Y listo, ¿no? Entonces estamos pasándole esos datos en ese orden. Primero la clave, el tipo, la descripción y el precio. Y como vemos, aquí se nos ha añadido ya estos datos y nos dice cuántas filas han sido afectadas. De la misma forma aquí podemos hacer la misma consulta que tenemos aquí y como vemos esos datos ya aparecen en nuestra base de datos. Bueno, eso sería todo. Con eso ya se puede hacer una aplicación más grande. Podemos ir manejando relaciones ya entre tablas para poder hacer ya realmente una base de datos más compleja. Gracias.